Y ahora sí, pasamos a la enseñanza. Es hermoso ver cómo el Señor nos deja ver cosas, nos deja entender cosas a través de la lectura de su palabra. Obviamente, cuando la leemos, conocemos más al autor, ¿sí? Hay libros que tú lees y que, bueno, pues te enseñan historias ficticias, lo que tú quieras, y te dejan un poquito más o menos de que el autor, cuál es el segmento literario en el cual está enfocado, etc. Aquí no, aquí la palabra de Dios te muestra al Señor, te enseña, te da a conocer quién es Él, cómo es Él, cómo hace las cosas Él. El jueves para viernes, viernes para sábado, había sentido el velar en oración, y bueno, gloria a Dios, lo pude hacer y estar en ese tiempo de oración. El Señor me llevó a varias lecturas y me hizo entender, o me hizo darme cuenta de algo. Necesitamos conocer mejor al Señor. A veces vemos a Dios como sí, un ser divino que está allá en el cielo, está lejos y que eventualmente se ocupa de nosotros como individuos. Y no es así. Él está constantemente pendiente de cada uno de nosotros. Vamos a leer hoy dos historias bíblicas. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención en cómo se da la historia, y ustedes mismos traten de ver qué el Señor les muestra con respecto a cada una de ellas. Y comentaremos al final algunas situaciones. ¿Ok? La primera historia que vamos a leer está en Marcos capítulo 7, versos 24 al 30. Marcos 7. Es una historia que también nos habla Mateo 15, pero vamos a leer ahorita Marcos 7, 24 al 30. Tiene por título La fe de la mujer sirofenicia. Vamos a leer el texto y a continuación quiero que veamos algunos aspectos con respecto a este texto. Dice la palabra de Dios: levantándose de allí, y quiero que tengamos el contexto, ¿de dónde? Él estaba en Galilea. Está hablando del Señor Jesús. Dice: levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí lo tienes? Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio se había ido y a la hija acostada en la cama. ¡Wow! Este pasaje de la Biblia ha hecho que muchos de nosotros
nos preguntemos, ¿por qué Jesús llamó perrillo o perro a la mujer cananea? Es un pasaje difícil de comprender y quiero ayudarles a hacerlo. Primero tenemos que analizar esto. Perrillo viene de una palabra griega que es cunarion. Cunarion. Y significa cachorro de perro o perrillo o perrito. ¿Ok? ¿Qué se deriva del griego kuon? Kuon significa literalmente perro. ¿Ok? Ahora, normalmente en esa época, los judíos en Israel y demás, no usaban tanto a los perros como hoy los usamos, como mascotas, ¿sí? Sin embargo, sí se hacía ya en Grecia. Ya los griegos, pero los griegos adinerados, tenían normalmente, o sea, que sus niños tuvieran ya perros o perritos ya domesticados. ¿Sí? Y es ahí donde se veía esto, porque incluso también, si vemos culturalmente cómo se comía, normalmente se comía pues, prácticamente en el suelo, ¿sí? En la región de Israel, ¿sí? Muchas veces sentados en el suelo y la mesa era algo no muy alto y ahí se compartían los alimentos. De ahí cuando el Señor lavó los pies de los discípulos mientras comían, es porque ellos estaban con los pies hacia atrás, no porque el Señor se metiera abajo de la mesa, ¿ok? ¿Sí? Pero en Grecia sí ya se empezaron a usar más las mesas y este tipo de mobiliario, ¿ok? Entonces, esta mujer sirofenicia, si me puedes, no, si no le enciendo. Era una mujer que Tiro y Sidón, donde fue el Señor, es al noreste de lo que es Galilea, lo que es Jerusalén. Aquí está Galilea, ¿sí? El Señor estaba aquí, en la región de Galilea, ¿sí? Y miren dónde está Tiro y Sidón, ¿ok? ¿Sí? Y estos dos obviamente están más próximos a Grecia. Tiro y Sidón eran regiones gentiles y fenicias. Este era territorio gentil y Jesús estaba fuera de la tierra de Israel, al noreste de Galilea. Estas regiones siempre habían estado fuera de la tierra, obviamente, de Israel, incluso durante los reinados de David y Salomón. Nada tenían que ver, no había relación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, curiosamente, Jesús hizo ese viaje y lo único que hizo ahí fue esa mujer. Fue por esa mujer. No hizo otro milagro ahí. De ahí él regresa a Galilea, pero incluso no lo hace directo, sino rodea por Decápolis. Y en Decápolis va y sana a otro varón. Déjenme recordar si era sordomudo. El verso 31 de Marcos 7 dice: volviendo a salir de la región de Tiro y Sidón por el mar de Galilea, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si está en el mar de Galilea, entonces ¿qué tenía que venir a hacer a Decápolis? ¿Sí? Rodeó para llegar. Y es que ahí le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera sus manos encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más se divulgaba. ¿Ok? Y regresa. ¿Qué puedes ver aquí?
¿Qué puedes concluir de esto? Miren, hay muchas cosas dentro de este pasaje, hay mucha información. Número uno, la mujer ni siquiera era hebrea. Sin embargo, el Señor hace un viaje, no se me ocurrió ver cuántos kilómetros eran, para ir a sanar o a liberar a su hija. Ya estaba fuera del territorio de Israel, ya estaba en otra nación, vamos a decirlo así. Y lo más curioso es que el Señor no fue a ver si se encontraba algo. Él iba. ¿Y sabes por qué? Yo creo algo, yo, si no lo dice así la Escritura, es que esa mujer estaba pidiendo porque su hija fuera libre. No mandó ningún mensajero al Señor. Simple y sencillamente el Señor aquí con esto nos está demostrando varias cosas, y una de ellas es: conozco cuáles son tus problemas, conozco qué es lo que necesitas, sé muy bien qué es aquello que tú requieres. ¿Ok? ¿Necesitaba el Señor ir? No. Simplemente con que Él hubiera dicho que sea libre, iba a ser libre. Pero entonces, ¿a quién iba a dar la gloria esa mujer? ¿A sus dioses? ¿A los dioses de la nación? Porque en ese entonces cada nación, casi cada pueblo tenía sus propios dioses. ¿Sí? ¿Cómo supo ella de Jehová? ¿Cómo supo ella de Dios? ¿Cómo supo ella de nuestro Señor? Era sabido que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso. Sí, eso se sabía. Y yo creo que ella oyó de ese Dios, y ella clamó a ese Dios. Pero ese Dios estaba en forma humana en ese tiempo, ahí muy cerca. Y el Padre le dice a Jesús: ve y sánala. ¿Por qué digo esto? Porque mismo Jesús dijo que Él no hacía nada que no recibiera del Padre, ¿verdad? El clamor llegó a Dios: hijo, te encargo, ve a Tiro y Sidón, hay una mujer que clama por la liberación de su hija. Hermano, ¿cuántas veces tú has dudado si el Señor escucha tu oración? ¿Cuántas veces has dicho: hijo, Señor, es que yo he pedido mucho por algo y no lo he recibido? Y yo quiero decirte algo, hermano. Una de dos: o es algo que no te conviene y Dios lo sabe bien, o número dos, no es el tiempo para que lo recibas. ¿Ok? Debemos ser muy conscientes de esto, hermanos. ¿Mis oraciones son escuchadas? Sí. ¿Son atendidas? En su tiempo. Y si es de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Esto quiere decir que si yo le estoy pidiendo, no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Alguna situación? Parece que yo siempre me agarro un ascenso en el trabajo. Señor, dame un ascenso en el trabajo. Tú sabes que requiero ese ascenso. Señor, ya los gastos me están acabando, la inflación está en tanto. Y podemos ponerle 1000 pretextos, porque a veces parece que llegáramos y le quisiéramos hacer manita de cochino al Señor. ¿Me lo das, verdad que sí? Y el Señor no actúa así. Y el Señor, como todo lo sabe, Él es omnisciente, dice: ya vi lo que pasa si yo te doy ese ascenso. Y desgraciadamente, el dinero que tienes sí te alcanza, pero lo estás mal empleando. Y si te doy más, lo único que va a pasar es que te vas a desviar y te vas a apartar. Viene y te lo dice: no. Pero simple y sencillamente cierra la puerta.
porque Él sabe que no es bueno para ti. ¿De acuerdo? Entonces debemos ser bien conscientes siempre de que Dios sí escucha mi oración, de que Dios la tiene presente y Él sabrá en qué tiempo y si la voy a recibir o no. Él es soberano, gloria a Dios. Entonces, lo mencionaba muy bien, la fe, ¿sí? Era una mujer sirofenicia, pero tenía fe, y no tenía fe en sus dioses, tenía fe en el único y verdadero Dios. Por eso es que Jesús llega allá, por eso es que Jesús hace ese viaje, para que esa niña fuera libre. Número 2, bien lo dijo, se humilló. Dice que llegó echándose a sus pies. Ahora, Mateo lo narra de una manera un poquito diferente. Eso no quiere decir, hermanos, que porque haya discordancias es que sea falso. No, estas discordancias nos hablan de verdad. ¿Sí? ¿Ok? En Mateo 15 dice, ahí dice la mujer cananea. ¿Ok? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, fíjate en esto. Conocía quién era Jesús. A pesar de no ser hebrea, conocía quién era Jesús. ¿Y quién fue David? Conocía la historia del pueblo. Ahora, Canaán está más al sur y dice que salió de esa región. O sea, ella vivía en Tiro y Sidón, pero conocía más de aquello. ¿Ok? Dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se habían cansado de que ella estaba ahí insistiendo. ¿Sí? Porque por una vez que pidas algo, los que están alrededor no van a decir: ya, échalo, ¿no? O sea, ya nos tiene hartos, ya nos cansó. No, ella había insistido. ¿Sí? Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Este es un clamor, es una súplica, pero está humillada delante de Dios. Y esto es lo que a veces nosotros no queremos hacer. Señor, dame. ¿Por qué? ¿Porque lo merezco? No. Tenemos que reconocer que lo que pedimos, ¿sí?, y que no somos dignos de nada. Es su gracia y es por ella que recibimos. ¿Sí? Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella. Amén. El Señor tenía conocimiento, ella sabía quién era el Señor, ¿sí? Y Él va y atiende su petición personalmente. ¡Wow! Uno diría: híjole, ¿quién? ¿A quién el Señor atiende personalmente de esa manera? Pues yo quiero decirte algo: a cada uno de nosotros nos atiende personalmente el Señor. Él nos atiende, Él no está lejos, Él conoce tu necesidad, conoce tu clamor. ¿Qué te ha faltado? Y aquí es donde nosotros debemos entonces recapacitar. ¿Qué es lo que me está faltando para recibir eso?
¿Tengo la fe necesaria? Número 1, ¿mi petición está conforme a su voluntad? ¿Es honesta y sincera mi petición? Volviendo al ejemplo que decíamos del ascenso, ¿realmente quiero un aumento para ello o quiero para como dice Santiago, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites, ¿no? Entonces, tiene que ser con fe, tiene que ser honesta nuestra petición, ¿sí? Y tenemos que reconocer que solamente es Él, ¿ah? Y por Él y para Él, y humillarnos y decir: Señor, aquí estoy, socórreme. Se trata de una mujer gentil, en tierra gentil, y se refiere a Jesús como el Hijo de David. Gloria a Dios. La respuesta de Jesús, de que solo había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en respuesta a ella, ¿sí?, como mujer sirofenicia se humilla echándose a sus pies y adora a Jesús como Rey de los judíos. Si a ti el Señor te da una respuesta negativa a una petición, ¿y de qué manera una respuesta negativa? Ok, yo pedí ese ascenso para la siguiente quincena y en esa quincena no se dio, entonces pues ya, ¿qué quiere decir? Pues el Señor no me va a dar. Entonces por eso me cruzo de brazos. No, hay que insistir. ¿Ok? Estoy tomando el ejemplo nada más del ascenso, no del por qué o para qué quiere el ascenso. Aquí vamos a hablar de que ese ascenso lo quiere honestamente. Lo quiere porque ha trabajado, se lo ha ganado y realmente requiere un mejor salario. Pero el Señor le dice no. Número 1, hermanos, aprendamos. Gracias, Dios. Tú sabes el por qué. Gracias. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Ok, ya di gracias, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo, Señor, sigo clamando y te sigo pidiendo, Dios. Tú sabes mi necesidad, tú sabes que ese ascenso me ayudaría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Sí? Y no necesitas darle al Señor una copia del organigrama de la empresa. No, conoce todo el panorama. Lo que tú necesitas es exponerle tu corazón. Amén. Amén. Ok. Entonces, veamos eso. El Señor está allí, el Señor está presente, tiene presentes tus oraciones, tiene presente tu necesidad. Él conoce y Él está dispuesto a estar donde tú estás, ahí donde tú estás. Que de hecho en nosotros Él habita, amén, a través de su Santo Espíritu. Entonces, con mayor razón. Ahora bien, con esta respuesta que Dios le da a la mujer sirofenicia de inicio, no, Jesús no intentaba que la mujer se sintiera despreciada. ¿Sí? Era bien sabido, ellos mismos conocían su situación, sabían en qué concepto estaban. ¿Sí? Y es algo como, apenas platicábamos mi esposa y yo, cómo se da incluso dentro de una nación, que hay gente que se siente más que otros. Estados Unidos, por ejemplo, es una nación que dentro de toda su diversidad cultural tiene un estado que es muy nacionalista, que defiende sus principios
Ajá. Y que ve a los demás como menos. ¿Qué estado creen que es? Texas. La estrella solitaria, ¿verdad? Bueno, eso es en un solo país. A nivel mundial sabemos que hay también este tipo de situaciones, y regionalmente igual pasaba. Entonces Israel, no porque se creyera, sino porque era el pueblo elegido de Dios y tenía toda la visión de Dios, tenía derecho a sentir esto, no por vanidad ni orgullo, sino por agradecimiento. ¿Sí? Por eso, de esta manera se expresaba a veces de otras cosas. Entonces tampoco creo que, y hago esta aclaración porque a veces, híjole, pues, ay Señor, a veces, o sea, se pasó, tal vez tiene derecho, ¿sí? Si lo queremos ver así. Pero Él sabe usar las palabras, sabe hacer las cosas de la mejor manera. Esta mujer tenía que darse cuenta de cuál era su situación, o más bien recordar que esa era su situación. ¿Por qué? Porque otro de los aspectos que tenemos que ver aquí es que Dios prueba nuestra fe. Ajá. Entonces, qué bueno que estén anotando. Número 1, se necesita fe. Humillarnos delante de Dios, reconocer que Él tiene que. Ajá. Que Él prueba nuestra fe. Sí. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Naamán? ¿Saben quién fue Naamán? En 2 Reyes capítulo 5 voy a leer otra historia, es otra historia bíblica, porque quiero que veamos esto, cómo Dios, a pesar de que no somos, o en ese entonces no era un pueblo de Dios, por gracia, por compasión, por misericordia, Él atiende a la iglesia. Capítulo 5, versos 1 al 15. ¿Cuál? Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes 5. Lleva por título Eliseo y Naamán. Eliseo, sabemos, era un profeta de Dios, y Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Ok? Los sirios, pues también fueron enemigos del pueblo de Israel. Los sirios, en la actualidad, ¿qué nación es? No recuerdo ahorita muy bien cómo está. Sigue siendo Siria. Ok, gracias. Ok, dice el texto. Segunda de Reyes 5, 1 al 15. Naamán, general del ejército de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense cómo se dan situaciones, ¿no? Esta muchacha conocía al profeta, y sirviendo en la casa de este general, le dice a su esposa: oye, si tu esposo va con el profeta que está en Samaria, él puede sanar. ¿Ok? Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, ¿sí?, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: ándame y yo enviaré cartas al rey de Siria, de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas para el rey de Israel, diciendo así, y decía así: cuando llegue a ti
estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Y me lavaré en ellos. Y si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: levántate y serás limpio, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de niño y quedó limpio. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Wow. Otro varón de otra nación que busca el favor de Dios, del único y verdadero Dios. Amén. Este Naamán era un gran general arameo. Sufría de lepra y fue a ver a Eliseo para que lo sanara, pero Eliseo ni siquiera salió para recibir. De entrada, bueno, ok. La historia nos narra que el rey de Arameo, el rey de Samaria, no, de Siria, le manda cartas al rey de Israel para que sane a su siervo. Tal vez hubo ahí una malinterpretación. En lugar de el rey tal vez debió entender pues que tenía que remitirlo al profeta, no lo sé. El chiste es que llega al rey y llega con las cartas dirigidas al rey para que lo sane. Es curioso, el rasgar sus vestidos era una señal no solamente de luto, sino también de enojo, de desagrado. ¿Sí? Y más curioso aún que el profeta y bueno, la gente del pueblo está pendiente de lo que es el rey. Oye, el rey rasgó sus vestidos. ¡Wow! ¿Qué pasó? Sabían que había pasado, porque el mismo profeta Eliseo le dice: ándalo a mí. Y lo más curioso de esto es que el general obedientemente va. Pero tenemos que ver algo, y esto causa un poquito de gracia, ¿no? Literalmente lo mandó a bañarse. Sí. No le dijo: sácate a bañar, pero sí le dijo: ok, ni siquiera sale él. Manda a su siervo: ven y dile que se vaya a bañar, que se lave 7 veces en el Jordán
y será limpio. Resultado, el enojo del general, siendo un hombre de guerra, un hombre rígido, un hombre... ¿Cómo? Tenía que salir a recibirme, levantar su mano, tocar el área, y iba yo a ser sanado, y me manda a bañar. ¿Te da risa? ¿Cuántas veces tú y yo actuamos de manera similar? Ay, pero Señor, te he estado pidiendo, y tú de plano. El Señor sabe el cómo, el cuándo y el por qué. Y entonces Naamán, gracias a que sus siervos le dicen, Padre mío, y me llama la atención, ¿no? Esta manera en cómo los siervos le llamaban, Padre mío, Señor mío, como dijeran, si no te mandara que hicieras algo, lo harías. Ahí está, te dice nada más que te vayas a bañar. Esa es la solución. Y nuevamente aquí podemos ver algo, hermanos. Dios prueba nuestra fe. Obediencia también. Obediencia. Persistencia. ¿Sí? Imagínate que el mismo general le hubiera dicho a tu siervo, tú qué sabes, cállate y vámonos. Seguiría leproso, hubiera muerto leproso. Ajá. Pero fue obediente, a regañadientes. ¿Te acuerdas de esa palabra donde dice la palabra de Dios que mandó un señor a uno de sus hijos y le dijo que hiciera algo y él dijo que sí y no lo hizo, y él lo dijo que no y fue y lo hizo? Y no fue mejor aquel que aunque dijo que no, lo hizo. Porque el Señor sabe que a veces en nuestro corazón hay cierta rebeldía y como que no queremos, pero vamos. No, realmente pasan las situaciones así. ¿Ah? Dios te manda a hacer algo. Ay, tengo que ir a la iglesia. Se va a estar bueno el partido. Ay, tengo que hacer esto. No. Primero Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas nuevamente. Y en cada historia que tú veas en la Biblia, te vas a dar cuenta de algo. Hace falta fe, obediencia, consistencia, humildad para recibir todo aquello que el Señor ya tiene preparado para ti y para mí. Porque esas son todas las cosas. Y yo no quiero caer en lo que las iglesias, ¿no? ¿Cuántas veces nos topamos con reels, con mensajes, con videos que dicen, el Señor te quiere bendecir y llenar de dinero y pon amén? Y estás tú poniéndole amén 20 veces para que se multiplique. No, si no lo reenvías. Ay, no, ya eso. Y aparte reenvíalo a 200 personas. Oye, pues nomás conozco a 10. No los que sean. Lo vas a bendecir. No es cierto, hermano. Qué bonito es escuchar eso, ¿no? Iglesias repletas de gente están en lugares donde les endulzan el oído. Pero se les olvida decir, toma tu cruz diariamente y sigue al Señor. Bueno, este varón, este general se enojó y se fue y dijo a sí mismo, sin duda podía haber salido y haber ido a los ríos de su región y simplemente el agua es mejor. No era el agua, él tenía que entender que era la obediencia. No sé por qué, tal vez porque como general estaba acostumbrado a mandar y esperaba obediencia de otros. Pero aquí el Señor le dice, tú también tienes que ser obediente. Finalmente Naamán fue convencido de lavarse y Dios lo sanó. Hermano, hermana, no es nada más platicarte historias bonitas. Es ver el trasfondo
¿no? Así es. ¿Sí? El que conozcamos el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me pone la historia de un general de otra nación que tenía que ser sanado cuando hay mucha gente enferma? Generales y tenientes y lo que sea. Porque el Señor quiere que entendamos lo que hay detrás. Y ha sido esto que hemos ido descubriendo juntos: fe, obediencia, humildad. ¿Sí? Yo noté siete aspectos importantes, te los voy a mencionar, pero dice uno de ellos: pone a prueba nuestra fe. ¿Ok? Y obviamente para ello primero necesitas fe, ¿verdad? Entonces, pone a prueba nuestra fe, sí. Aún no siendo su pueblo, sus hijos, Él pone a prueba nuestra fe. Siendo o no. ¿Ok? Él quiere ver que realmente Él es fiel. Porque como Él es fiel, demanda de nosotros su fidelidad. ¿Creer en quién? ¿En estatuas de yeso que están por ahí en todos lados? No. En el único y verdadero Dios. Nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Y su Santo Espíritu. Algo que también es de destacar aquí es que el Señor es quien dice que es. ¿Ok? Él dice que es sanador, sí, y sana. Dice que Él vino a libertar a los cautivos, libertó cautivos, endemoniados. ¿Sí? Él es fiel. Él no puede fallar o faltar a su palabra. Algo que también debemos entender es que Dios nos da las cosas según sus términos, no los nuestros. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces no nos gusta. Bueno, conocen testimonios de personas que han venido, han estado en esta iglesia y han venido y de repente se les ha ocurrido pedir cosas. Oye, pastor, ¿podemos orar por esto? No. No, porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Podemos pedir de esta manera, que es de acuerdo a su voluntad. Pues entonces me voy. Y se ha ido. Qué triste, qué lamentable que prefieran eso, ¿sí?, a ser obedientes. Quiero decirte una cosa: muchas veces nos empecinamos en pedir algo de una manera específica y simple y sencillamente no lo hemos recibido, y lo más probable es que nunca lo recibamos cuando no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Oye, pero yo ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Leyendo este librito, leyendo su palabra. Aquí está su voluntad. Oye, pero ¿en todo? Sí, en todo. En la educación de mis hijos, en cómo debe ser mi matrimonio, en cómo debo ser en el trabajo, cómo debo ser como patrón, cómo debo ser como empleado, en todo lo contempla. Y cuando nosotros conocemos su voluntad, entonces sabemos cómo pedir. Y su misma palabra dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y que si nos oye, entonces tendremos las cosas que hayamos pedido. Amén. Bueno, esto fue 2, Él es quien dice que es. Número 3, nos da las cosas según sus términos, no los nuestros. Número 4, nos las da en el tiempo correcto. Nos las da en el tiempo correcto. Mi esposa y yo llevamos, para la gloria de Dios,
30 años. En octubre de este año cumplimos 30 años en el Evangelio. Y podemos testificar que sí, Él siempre ha llegado a tiempo. Siempre ha llegado a tiempo. Nos ha dado lo que hemos necesitado. Todo lo que hemos pedido, no. Gloria a Dios. Pero nos ha dado todo cuanto hemos necesitado. Amén. ¿Sí? Ahora, punto número 5. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera. O sea, Él es omnipotente. ¿Sí? O dicho de otra manera, Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Nada. Así es. No importa el problema. No importa quién lo tenga. Si es una mujer que prácticamente nadie conozca. Si es un general de un ejército. Si es el presidente. O si es simple y sencillamente el arrendero. No importa quién sea. Él no hace distinción de clases y dice, primero voy a atender al presidente. No. Y no importa tampoco la circunstancia. Sea cual sea tu circunstancia, Él la puede atender. Número 6. Nos pide obediencia. ¿Eres obediente al Señor? Porque si no eres obediente, pero si le exiges o si le pides, hoy día sí se da mucho esto. Los hijos son rebeldes, groseros, pegan, patean, patalean. ¿Qué quieres, mi hijo? ¿No es cierto? Pero mamá, ¿me compras esto? Papá, ¿me compras aquello? ¿Con qué derecho? Pregunto, ¿con qué derecho? El Señor pide de nosotros obediencia. Y 7. Se le debe reconocer como el único capaz de hacerlo y darle a Él la gloria y la honra. Si te das cuenta, dice en el relato de Naamán que cuando él fue sano, regresó al profeta y le ofreció cosas. De hecho, llevaba plata, llevaba oro, llevaba vestidos. ¿Sabes qué fue lo que recibió el profeta? Nada. Número 1, porque sabía que el milagro no lo había hecho él. Él solo era un mensajero de Dios. Y número 2, ¿sí? Porque la honra y la gloria es siempre para Dios. Cuando uno es ministro de la palabra, a veces, y yo no dudo que ese sea el motivo por el cual muchos han apostatado, es bonito escuchar a veces cuando te dicen, pastor, gracias, oye, la predicación estuvo muy padre, oye, gracias, oye, mi hija ya no se enfermó a partir de que oraste por ella, oye, gracias, oye, y se siente uno bien, pero debe uno tener mucho cuidado, de decir, gracias Señor, me siento bien porque me has usado, pero la honra y la gloria sea siempre para ti. Y a veces ustedes me han dicho, oye, pastor, gracias por aquello, gloria a Dios. Oye, pastor, ¿qué? Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios. Amén. Y esto lo debemos hacer, seamos ministros o seamos quienes seamos, que creamos en Dios. La gloria siempre será para Él. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te doy gracias. Porque cada vez tú nos revelas, Señor, y confirmas cuáles son tus cualidades, que son todas, qué características tienes, qué esperas de nosotros. Sabemos que tú eres un Dios fiel,
que tú no nos dejas ni nos has dejado. Sabemos, Padre Dios, que podemos poner nuestra confianza plena en ti y nunca seremos defraudados. Por eso tú has dicho, Señor, que nuestra confianza no la pongamos en el hombre. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en ti. Padre, gracias, eterno Dios. Gracias por los que hoy pudimos estar aquí. Gracias por los que hoy pudimos recibir tu mensaje. Padre, te pido, Dios, que tú inquietes a mis hermanos que hoy no asistieron. Señor, que ellos puedan entender la importancia, Señor, de congregarnos. Salmo 103, Padre Dios, tú dices que aquí es donde tú envías bendición y vida eterna. Señor, qué triste que se pierda la bendición. Pero Señor, les amamos y te pedimos que los hagas volver, que los hagas venir. Que Señor, quites todo estorbo, Señor. Si es por el trabajo, Señor, quítales ese trabajo. A final de cuentas, tú no los desampararás nunca. Y tendrán ellos algo, Señor. Bendigo, Señor, en el campo, en la ciudad, en donde sea que ellos estén, benditos sean tuyos, Padre. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, el trabajo de sus manos. Bendigo las despensas de sus hogares, Señor. Padre, sé tú con ellos en todo tiempo. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Padre, bendice también el diezmo y la ofrenda. Señor, sabemos que si la obra es tuya, tú la sostienes, Padre. Gracias, Dios. Durante 12 años nos has acompañado en este lugar, Señor. En esta iglesia, 11 años, perdón. Y creemos que aún nos llevarás más lejos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.